En nuestra opinión, las materias primas pueden considerarse un activo financiero, un activo de inversión. Ahora bien, y esto es importante señalarlo, no todas las materias primas evolucionan de la misma forma, porque muchas de ellas, su precio está muy condicionado a factores de demanda, que son distintos en una materia prima industrial, en una materia prima agrícola o en una materia prima preciosa, y también debido a factores de oferta, que en muchos casos tienen que ver con la meteorología o con las tensiones sociales o con los problemas bélicos que pueda haber en las principales zonas productoras. Por lo tanto, esto es importante señalarlo, que no todas las materias primas evolucionan de forma similar. Se puede ver en el caso concreto del oro, que es una materia prima vinculada, es preciosa, o la materia prima como el zinc, más vinculada a los procesos industriales, cuyo comportamiento no tiene nada que ver con el caso del petróleo, muy afectado por la demanda, por el crecimiento de la economía mundial, y con las materias primas agrícolas. El hecho de que las materias primas se comportan de forma diferente, de forma dispar, se comprueba de forma matemática calculando las correlaciones que existen entre esos precios de las materias primas, y se puede observar en la tabla cómo esas correlaciones no son cercanas a 1, ni mucho menos, ¿no? En general son correlaciones positivas, suben y bajan al mismo tiempo, pero no con una intensidad elevada, no son esas correlaciones cercanas a 1. Lo que sí que comparten las materias primas es la elevada volatilidad, y en este sentido lo que hacemos es calculamos las volatilidades que presentan las materias primas, y como digo, el elemento común en todas ellas es que es muy alta, y cuando decimos muy alta son volatilidades anualizadas del orden del 20-25%. También, de nuevo, es evidente que depende, unas materias primas son más volátiles que otras, pero una volatilidad del 20 o del 25% es elevada. Esa es la volatilidad que tiene un índice bursátil, y por lo tanto podemos decir que las materias primas tienen una volatilidad, se mueven de forma tan intensa como lo hace la renta variable, y de ahí que se confirme que las materias primas, claro que pueden ser consideradas como un activo de inversión. Es tal la consideración de activo financiero que se ha desarrollado toda una gama de vehículos, de instituciones de inversión colectiva, que lo que hacen es invertir en materias primas, bien sea de forma pasiva, bien sea de forma activa. Y se puede encontrar un importante número, como digo, de fondos de inversión, de ETFs, de ETNs, de ETCs, que lo que hacen es replicar la evolución del precio de las materias primas, o bien que detrás de esos ICs haya un gestor activo que lo que hace es buscar rentabilidad y apuesta a que el precio del oro lo va a hacer mejor que la plata, o que el precio de las soft commodities lo van a hacer mejor que las industriales, y además se apoya no solo en posiciones al contado, sino también en instrumentos derivados. Por lo tanto, confirmar una vez más que es un activo financiero la materia prima con una elevada volatilidad, y esto es lo que atrae a muchos inversores que consideran que esa elevada volatilidad se puede aprovechar para obtener plusvalías. En este sentido queremos distinguirlo, y así lo hacemos en AFI a la hora de calcular índices AFI de fondos de inversión, que no son lo mismo estos fondos que decía antes, que buscan aprovechar la evolución del precio de las materias primas. Nosotros los introducimos, los clasificamos dentro del índice AFI de fondos de inversión materias primas, con aquellos otros fondos que lo que hacen es invertir en acciones que tienen que ver con el mundo de las materias primas. Como digo, se puede invertir en el oro, en la plata, se puede estar largo en el futuro de zinc y corto en el futuro de paladio, o lo que puede hacer un gestor es comprar acciones de compañías mineras, o es comprar acciones de compañías que explotan campos de maíz. Esto es lo que nosotros englobamos dentro de la renta variable materias primas. Un índice que lo que hace es ser una mezcla, ser un comportamiento que es la mezcla entre la evolución de las materias primas y la evolución de los propios índices bursátiles.
En general, las materias primas, lo he dicho antes, tienen una volatilidad elevada, similar a la de la renta variable, y una correlación que también es relativamente elevada con la bolsa. En media, aproximadamente una correlación del orden del 0,7%. Por lo tanto, introducir materias primas en una cartera global puede aportar ciertas dosis de diversificación, pero no tanto si esta cartera tiene un sesgo de renta variable. Lo que sí que vemos es que la correlación es baja, y siempre en términos históricos, con la renta fija. Ahí sí que observamos que son dos mercados totalmente distintos. Por lo tanto, como conclusión, claro que las materias primas deben de considerarse, son un activo financiero con elevada volatilidad, tanto más como la renta variable, con una elevada correlación con la evolución de las acciones, que conviene distinguir entre aquellas instituciones de inversión colectiva, entre aquellas estrategias que lo que hacen es apostar por la evolución del precio de las materias primas, de aquellas que lo que hacen es apostar por la evolución del precio de las acciones de las empresas que explotan, que se dedican a las materias primas. Y por último, también lo que tenemos que señalar es que esa inversión en materias primas conviene distinguir una a una. No todas las materias primas se comportan de forma similar, y la evolución entre el maíz, el paladio, el cobre o el oro pues puede ser muy dispar, aunque las englobemos todas ellas en el concepto de materias primas.